Buenas noches a todos. Para mí también es un gran placer estar con vosotros aquí en estas conferencias tan especiales y espero con vosotros que el Señor nos va a hablar y nos va a tocar nuestros corazones por medio de su palabra, también por medio de todas las demás cosas que vamos a estar escuchando y viendo y observando y aprendiendo en estos días. Me tenéis que perdonar un poco si la voz sale un poco rara, primeramente porque paso la mitad de mi tiempo en Inglaterra y la mitad en España, y cuando llego a Inglaterra comienzo a hablar mal en inglés, y cuando vuelvo a España hablo mal el español, así que estoy muy mal en este sentido, y adicionalmente pues un poco la voz cogida, así que espero que todo salga bien. Vamos a leer la palabra de Dios en Lucas capítulo 19 y los versículos 28 al 34. Lucas 19, verso 28 al 34. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como se les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños precisamente les dijeron: ¿por qué desatáis este pollino? Y la respuesta magistrado: ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. 2 veces entonces esta frase tremendamente importante: porque el Señor lo necesita. Queridos hermanos, esta porción para mí desde hace muchos años ha sido una porción bastante entrañable, y os voy a decir por qué. Hace 23 años, en el año 1960, que un servidor, mi esposa y un servidor, salimos a la obra del Señor y venimos de Inglaterra, donde estábamos viviendo, para obrar y trabajar en la obra del Señor en España. Salimos bastante jóvenes, bastante inocentes, bastante llenos de ilusión, hace 23 años, con 2 pequeñas niñas que teníamos entonces, y vinimos de Inglaterra a España y vivimos muchos años, como algunos de vosotros sabéis, en Valladolid. Pero muy pocas semanas antes de venir a España, que yo vine en un principio solo, en enero del 60, y después mi familia vino más adelante, muy pocas semanas antes de salir de Inglaterra para salir a la obra ya del Señor y venir a España, tuvimos el culto de despedida, de encomendación a la obra del Señor. En nuestra iglesia, donde estábamos viviendo, habíamos vivido varios años cerca de Londres, y estaba allí para dar la palabra de encomendación y despedida, o lo que quieras llamarlo. Estaba allí un tío mío que ahora está con el Señor, que seguramente algunos de los presentes también le conocieron, don Juan Biffen, que estuvo también trabajando muchos años en España y vivió últimamente en Madrid, y estaba de vacaciones o estaba de descanso en Inglaterra en aquel entonces, y el hecho es que murió también allí y fue enterrado el mismo día que nosotros salimos para la obra de España. Pero entonces él tomó el mensaje de despedida y él abrió la palabra de Dios en Lucas 19 y comenzó a leer precisamente la porción que yo os he leído en esta noche, y enfatizó mucho el versículo que yo os he enfatizado esta noche: el Señor lo necesita. Siempre me acuerdo, yo no sé si es que vio la cara de sorpresa mía, creo que no, porque yo estaría detrás de él. Pero a lo mejor la cara de sorpresa de toda la buena gente de nuestra iglesia y los amigos que habían venido de otros muchos sitios, muy orgullosos de los nuevos candidatos misioneros jóvenes y simpáticos que iban a salir a la obra, y no se le ocurre otra cosa al predicador buscar un texto como este y decir, hablando del burrico que el Señor cogió en esta ocasión: el Señor lo necesita. Y yo no sé, repito, si es que él vio la cara de sorpresa de la gente, que se quedó un poco así. Vaya insinuación que nuestro nuevo candidato para la obra misionera es como el burrico que montó el Señor. Pero él dijo enseguida: queridos hermanos, yo os quiero decir
enseguida que Eric Bermejo, mi sobrino, no es un burro, no estoy tratando de decir eso. Espero que tuviera la razón cuando dijo eso. Pero sí que quiero decir que al igual que el Señor dijo en esta ocasión en cuanto al burro, yo quiero decir que también, y es mi mensaje de esta noche, el Señor lo necesita. Y entonces yo recuerdo, aunque recuerdo muy vagamente ahora los detalles de esta reunión, que él comenzó a hablar de España y las necesidades de España. Estamos hablando del 1900, era realmente 59, creo, 60, al principio de 60, cuando se celebró este culto. Las necesidades de España, el país de una historia trágica, de una historia larga y negra de oposición en contra de la palabra de Dios y el Evangelio de Dios. Una historia que remonta a los siglos, como vosotros también sabéis, y tal vez mucho mejor que yo. Un país, creo que por aquel entonces, de unos 25 millones de población tal vez, y una población evangélica de ¿cuánto? 15.000 habitantes, 15.000 evangélicos, 18.000 evangélicos, más o menos nos presentó la necesidad. Pocos creyentes, una gran nación, una triste historia, una gran oposición de siglos de Iglesia y de Estado, todavía la situación en pleno franquismo, como eran esos años, y la gran necesidad que había todavía de obreros en la obra del Señor en España. Y él habló también sobre este texto de su deseo de que nuestras vidas, al igual que la vida, por así decir, de este burrico en esta ocasión, que nuestras vidas fuesen tan evidentemente bajo el control del Señor, que de la misma manera que el Señor pudo coger a ese burro, montarse sobre él y usarlo como un canal de acercamiento a la gran ciudad de Jerusalén, y acercarse a Jerusalén, y acercarse y adentrarse en esa ciudad, y adentrarse tal vez en la vida de muchas personas, como fue la consecuencia de su entrada y la obra que él efectuó allí. De esta misma manera Él pudiera usar nuestras vidas y usarlas también como un canal de acercamiento y de bendición para muchas almas donde el Señor nos enviase para trabajar en su mies. Así que cuando Él dio esa explicación, después de insinuar al principio que tal vez el nuevo candidato misionero era como el burrico de esta historia, yo creo que todo el mundo quedó bastante satisfecho. El mismo candidato misionero quedó más contento también y animado, pensando, amén, ojalá que sí, que fuera así. Que esta pequeña lección del burrico, que el Señor pudiera usar nuestras vidas de tal manera y controlarlas de tal manera, y nosotros estar debajo de su control de tal manera, sin ninguna queja y sin ninguna pregunta, que pudiéramos ser canales de bendición para llevar al Señor y el mensaje del Señor a otras almas. Ahora, ¿por qué he dicho todo esto? ¿Por qué he vuelto yo a este pasaje en esta noche? Pues he vuelto a este pasaje por dos razones, queridos hermanos. En primer lugar, porque yo quisiera usarlo brevemente en esta noche como una especie de punto de referencia para reflexionar unos momentos solamente al comienzo de este mensaje, reflexionar sobre estos últimos 23 años que yo he estado relacionado con la obra de España. 23 años. Y tal vez hay personas aquí en esta noche que ni siquiera vivían en aquel entonces. Y les parece mucho tiempo hablar de 23 años. Para mí y para otras muchas personas han pasado tal vez como un cuento y no nos damos cuenta de dónde han ido los años. Quiero entonces emplearlo como punto de referencia para reflexionar un momento sobre estos 23 años que han pasado desde que yo por lo menos salí a la obra del Señor y vine a España. Y en segundo lugar, he echado mano a este pasaje en esta noche, porque creo que contiene un mensaje también para todos nosotros en esta noche y en esta circunstancia y en esta coyuntura que tenemos por delante de nosotros, viendo la necesidad hoy de la obra del Señor en España y más concretamente en Barcelona y en Cataluña. Primeramente, reflexión. Yo recuerdo ese año 1960 y esos primeros años en España como si fuesen ayer. Ahora sí que he llegado a un punto en la vida en que cuando nos dicen que los evangelistas escribieron sus evangelios 30 o 40 años después de las circunstancias y cómo podían acordarse de esas circunstancias, ahora sí que entiendo, porque yo me acuerdo
de hechos, de conversaciones, de circunstancias, de acontecimientos de hace 23 años, como si fuesen ayer, los recuerdo gráficamente. Y lo que os voy a decir en esta noche es muy semejante a lo que muchas veces tengo que decir a congregaciones en Inglaterra, porque cuando estoy allí me piden ir a conferencias misioneras y hablar de la obra del Señor en España y cómo va, y cómo son las circunstancias, y cómo va la obra del Señor. Y yo algunas veces les cuento cómo era España cuando nosotros salimos a la obra en España en el 1960, por lo menos Valladolid, tal vez el centro de España era un poquito diferente a lo que era Cataluña, yo no sé, vosotros juzgaréis. Yo solamente os diré de nuestras experiencias, llegar a Valladolid y poder decir hoy con plena seguridad y con plena verdad que los creyentes entonces sí que vivían días difíciles, queridos hermanos, y algunos de vosotros os acordaréis de esos tiempos difíciles. En Valladolid no había ninguno en la congregación que tenía una casa cómoda. En la mayoría de las casas donde entrabas eran simplemente sillas muy duras. Y yo recuerdo, viniendo de Inglaterra y de otra cultura en aquel entonces, lo mal que yo lo pasé el primer invierno en Valladolid, 1960, que era un invierno de agárrate. Y en casas sin calefacción, sin comodidad, quedando en sitios que ahora, desde hace muchos años, han sido condenados y tirados a tierra. Y los creyentes no tenían comodidades. Os diré otra cosa, que los creyentes en Valladolid en aquel entonces y durante muchos años no salían nunca a ningún sitio de vacaciones. Cuando nosotros salíamos de excursión entre las iglesias y nos juntábamos las iglesias de León, de Zamora, de Toro, de Benavente, de Valladolid, de Salamanca, pues era un acontecimiento una vez al año y todos íbamos en los autocares y gracias a Dios, la mayor parte de la gente era la única vez que salían de Valladolid. Vacaciones, nada, no se ganaba suficiente dinero. Comodidad en casas, nada. Coches, no había nadie en toda la congregación de Valladolid que tenía coche durante muchos años. Televisión, por supuesto. Nada de estas cosas. Y bastante pobreza, y bastante miseria, y bastante discriminación, y bastante perseguidos los creyentes en Valladolid. Y esto es sintomático, típico, yo sé, de otras muchas partes de España. En algunos sitios más, en algunos sitios menos. La obra del Señor, queridos hermanos, en aquel entonces sí que era difícil. Era toda una aventura casi dar un tratado. Si ibas en un autobús o un tren, dar un tratado, eso era una aventura, esa era una conquista. De eso hablabas entre vosotros cuando llegabais a los cultos y o después de los cultos. Hacer la obra del Señor era dificilísimo y arriesgado. Yo hablo de circunstancias que yo he vivido y conocido en Valladolid y en esa zona, en las campañas que nosotros hicimos hasta hace años muy recientes, queridos hermanos. Yo sé lo que es haber sido llevado muchas veces con otros hermanos míos ante las autoridades, de haber sido amenazados con cárcel y con prisiones. Yo he sabido, como tal vez alguno de vosotros, lo que ha sido ser echado fuera malamente de algunos pueblos donde estábamos intentando adentrar con la palabra de Dios y algunas veces con cierto peligro físico también. Yo sé lo que es ver toda la literatura que uno ha estado repartiendo por un pueblo, quemado públicamente en una plaza de un pueblo, como consecuencia de la rabia de las autoridades y los sacerdotes en contra de la labor evangelística que estabas haciendo. Y después decirte también con una sonrisa muy guapita, esto lo estamos quemando porque no les podemos quemar a ustedes, pero vendrá el día cuando les quemaremos también a ustedes y con mucho gusto. Y eso con una sonrisa. Eso eran los días en que yo vine a España hace 23 años y esto eran días que han sido cosas similares hasta tiempos mucho más recientes todavía. Por los años 1970 estaban ocurriendo estas cosas. Pero lo que os quiero decir en esta noche, queridos hermanos, es que la obra del Señor en aquellos tiempos difíciles, en aquellos tiempos de pobreza, cuando los creyentes no tenían nada, no tenían casas cómodas, no tenían coches, no tenían nada, en aquellos tiempos difíciles cuando era arriesgado dar un tratado, ir por los pueblos, por muchas razones, en aquellos tiempos, queridos hermanos, la obra del Señor se hacía y se hacía con ganas. Y se hacía con entusiasmo, y se hacía con ilusión, y se hacía con alegría, y con dependencia, y con desprendimiento, y con sacrificio. En aquellos tiempos había una comunión entre las iglesias y entre los creyentes, y una unión, y un amor, y una sencillez, y una realidad
que yo os digo, queridos hermanos, yo por lo menos, yo no sé si soy un ser extraño, pero yo por lo menos hoy en día es una cosa que añoro mucho, es una cosa que echo de menos mucho entre los creyentes en el día de hoy. En medio de dificultades, cuando luchábamos y cuando estábamos arriesgándonos el pellejo un poco, yo recuerdo muy bien que hablábamos, como se ha dicho esta noche en la introducción, que hablábamos de lo que íbamos a hacer en España cuando viniesen los días de libertad, porque si esto se hace en un árbol verde, lo que no se hará en un árbol seco, ¿verdad? Y yo no sé, queridos hermanos, lo que ha pasado, y no sé lo que opináis vosotros, pero yo os voy a decir lo que yo opino, y después si ando mal y si alguien no está de acuerdo, pues si tiene un tomate pocho ya me lo puede lanzar, o si no me puede hablar después. Pero yo os voy a decir, francamente, sin pelos en la lengua, lo que yo opino. No sé lo que opináis vosotros, pero yo opino personalmente que no somos hoy, en el 1983, lo que éramos, no hace 23 años, voy a decir simplemente hace 10 o 12 años. Algo de la gloria de la vida cristiana se ha extinguido, queridos hermanos. No sé lo que ha pasado, no sé lo que pensáis vosotros, no sé cómo veis las cosas vosotros. Y algunas veces se me ha ocurrido citar una frase de Machado que yo oí expresar una vez y me llamó mucho la atención, y alguna vez lo he expresado y algunos lo habréis oído. Y lo digo cada vez más: tenemos en monedas de cobre el oro de ayer cambiado. Esto por lo menos es lo que a mí me parece. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Es que acaso ya hemos evangelizado a España? ¿Es que ya hemos hecho todo lo que había que hacer? ¿Es que ya nos podemos dormir en los laureles porque ya no hay más conquistas, ya no hay más pueblos, ya no hay más terreno, ya no hay más obra que hacer? ¿Es esto lo que ha pasado? Yo no sé si lo sabéis, hoy en día creo que cuentan la población evangélica de España como unos 50.000 creyentes. No sé si voy bien o mal, pero creo que vamos por allí. La población de España hoy en día, 36 millones más o menos. No sé si lo sabéis, queridos hermanos, pero la proporción entonces de creyentes en comparación con la población total de España, ¿sabéis cuál es? Es una de las proporciones más pequeñas del mundo entero. Quiere decirse que solamente el 0,2% o menos son cristianos evangélicos en España. No sé si os dais cuenta que realmente Europa y España, especialmente España, es uno de los campos de misión en el día de hoy, en el mundo, más necesitado de todo el mundo. Os voy a dar unos ejemplos y unas estadísticas para que podáis ver por dónde yo voy. La proporción de creyentes en España, menos de 0,2%. En la India, que sí que es un país de misión, ¿verdad? Todo el mundo sabe que la India, hombre, con 600.000 habitantes y todo ese vasto continente, pues siempre se han mandado misioneros a granel a la India, porque todo el mundo sabe que la India es un campo de evangelización. Y allí sí que necesitan el Evangelio. ¿Sabéis que la proporción de creyentes en comparación a la población total de la India es 0,4%? España menos de 0,2%. ¿Sabéis que la población cristiana o la proporción de creyentes en los países de Europa Oriental, los países que están detrás del telón de acero, los países incluyendo Rusia, que yacen bajo el dominio de un gran sistema ateo, la proporción de creyentes en estos países 3,3% y en España menos de 0,2%. África, ¿qué vamos a decir de África? Otro país que todo el mundo sabe que es un país misionero. La proporción de cristianos en África, en todo el continente de África, 8,5%. Y en España, 0,2%. ¿Qué os parece? Latinoamérica, 6%. España, 0,2%. ¿Qué ha pasado entonces, queridos hermanos? Es por esto también, y es la segunda razón, la razón por qué yo he leído en Lucas 19, porque creo, queridos hermanos, que aquí vamos a tener algunas lecciones, y esto es lo que yo quisiera decir ahora en lo que resta de la
conferencia de esta noche. Creo que Lucas 19, esta pequeña historia que hemos leído, más lo que sigue adelante y algo que viene en el capítulo 20, esta sección de Lucas tan importante, nos va a decir por lo menos 3 cosas que a mí me parece que nos ha pasado, queridos hermanos, en España. Y si hablo de España es simplemente porque estamos en España y porque estamos pensando en España. Diréis, bueno, igual pasa en Inglaterra o en Francia o en Italia, muy bien, pero estamos preocupados por España y por lo tanto yo voy a hablar de España. Y de nosotros en España, y de nuestras iglesias y de nuestras vidas, porque esto es lo que nos preocupa en estos momentos. Yo creo, queridos hermanos, que en primer lugar nos hemos olvidado del verdadero carácter del Evangelio que un día abrazamos y que un día fue motivo de nuestra conversión cuando vinimos al Señor. Creo que nos hemos olvidado del verdadero carácter de nuestro Evangelio. En Lucas 19 y el versículo 28, el escritor Lucas comienza a darnos la última gran sección de su Evangelio. Yo no puedo parar en detalles ahora, pero os podría enseñar después cómo realmente el Evangelio según San Lucas tiene 10 grandes secciones. Y la última gran sección del Evangelio de San Lucas comienza precisamente donde hemos comenzado nuestra lectura esta noche, en Lucas 19 y el versículo 28. Dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. 10 grandes movimientos que Lucas emplea, 10 grandes secciones, como si fuesen 10 grandes movimientos de una gran sinfonía musical. Y recogiendo los temas y las ideas y yendo paso por paso, Lucas llega ahora al gran clímax de su gran sinfonía del Evangelio según San Lucas, con esta sección, el Señor subiendo a Jerusalén y subiendo a Jerusalén para ahora morir en la cruz del Calvario y llegar a este punto cumbre y máximo de su servicio y de su sufrimiento y expiación por los pecados. Y ahora quiero que notéis una cosa, porque no es la primera vez que el Señor Jesucristo ha venido a Jerusalén. Muchas veces os acordaréis, leyendo los Evangelios, el Señor subía muchas veces a Jerusalén. Algunas veces, como nos narra el Evangelio según San Juan, algunas veces el Señor subía en las grandes fiestas con los peregrinos que iban llegando de todas las partes de Palestina, iban subiendo a Jerusalén para celebrar las grandes fiestas de Jehová. Y muchas veces el Señor venía entre ellos de incógnito, secretamente, privadamente, personalmente, sin bombo y platillo, sin llamando la atención de la gente sobre sí. Algunas veces incluso cuando le habían dicho, deberías de subir a Jerusalén y manifestarse, el Señor dijo que no. E iba después secretamente y privadamente y nadie sabía que había subido a la fiesta o a Jerusalén. Pero esta vez, quiero que lo notéis, esta vez es muy interesante ver, y es un contraste muy notable, y hay algo muy importante aquí, que esta vez, por primera vez, entre todas las visitas que el Señor ha hecho a Jerusalén a lo largo de su ministerio, lo hace deliberadamente con toda publicidad. Llega a estos 2 pueblos antes de venir al Monte de los Olivos, antes de bajar por esa parte hacia Jerusalén, y hace esta proposición a sus discípulos diciendo, ir a tal pueblo, encontraréis un burrico atado, cogerle, seguramente que alguien saldrá de la casa diciendo, oye, ¿qué hacéis? Y entonces solamente tenéis que decir, el Señor lo necesita, y ya no va a decir otra cosa, y así fue la cosa. Y entonces el Señor se pone encima del burrico y los discípulos y otros que estaban con él comienzan a poner sus vestidos delante, comienzan a cantar, la gente comienza a salir y se hace un bullicio. El Señor públicamente, lentamente, deliberadamente, llamando la atención de la gente sobre sí, bajando en esta solemne procesión, con toda publicidad, bajando sobre el Monte de los Olivos, subiendo al otro lado y entrando en la ciudad de Jerusalén, públicamente y con toda y plena publicidad, llamando, vuelvo a decir, deliberadamente la atención de la gente sobre sí. Hasta tal punto que los fariseos comienzan a quejarse y decir, Señor, calla a esta gente, por favor, se está armando mucho alboroto. Y el Señor contesta con estas palabras memorables, si esta gente callase, las mismas piedras tendrían que hablar.
Porque ahora sí que vengo públicamente y lo estoy haciendo adrede y quiero llamar la atención de la gente sobre este hecho singular que ahora estoy entrando en Jerusalén públicamente. Y quiero que todo el mundo lo sepa. ¿Por qué hace esto? ¿Os habéis preguntado por qué en esta ocasión por primera vez el Señor lo hace de esta manera? No secretamente, no particularmente, no privadamente, no metiéndose con los peregrinos simplemente como un peregrino más, sino de esta forma singular, esta forma especial. Pues siglos antes, queridos hermanos, y para entender siempre el Nuevo Testamento, siempre tenemos que venir como orientados ya con todo el tremendo trasfondo del Antiguo Testamento detrás de nosotros. Siglos antes, uno de los grandes profetas llamados Zacarías, en su capítulo 9 había escrito, y allí estaba incluido en el canon de las Sagradas Escrituras del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, que el Mesías cuando viniese se aproximaría a su capital Jerusalén precisamente sobre un pollino, sobre un burrico, y que así los hijos y las hijas de Jerusalén y así el pueblo de Israel iba a conocer y saber quién era su Mesías, porque al venir, vendría públicamente sentado sobre un asno. He aquí, hijos de Jerusalén, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno y sobre un pollino, hijo de asna. Y el Señor lo hace deliberadamente. ¿Por qué razón? Porque está deliberadamente anunciando oficialmente en este acercamiento a Jerusalén, y además tener en cuenta que Él viene deliberadamente para morir en la cruz del Calvario. Él sabe que va a morir, Él sabe que este es el momento, Él sabe que este es el gran clímax de los propósitos de Dios, y viniendo ahora en su última venida a Jerusalén para morir en la cruz, llama la atención de la gente. De esta forma singular, diciendo: casa de Israel, pueblo judío, daros cuenta, por favor, que el que viene bajando sobre el monte de los olivos, sentado sobre este burrico, es vuestro Mesías, es vuestro rey, viniendo a su capital, a Jerusalén, y viniendo para morir en este capital de Jerusalén, y viniendo, por favor. Escuchad, una paradoja, algo que nunca ha entendido el pueblo de Israel hasta el día de hoy, y muchos teólogos liberales hasta el día de hoy. Mesías, y viniendo para morir. Sí, señor, Mesías. Mesías además viniendo para establecer su reino y viniendo para morir. Y aquí es la gran paradoja, que gente no ha podido entenderlo hasta el día de hoy. ¿Cómo puede pretender ser Mesías y morir a la vez? El pueblo de Israel, si hablas con el pueblo de Israel en el día de hoy, te lo echarán en la cara, todavía diciéndonos que Jesús de Nazaret es el Mesías, pero se ha muerto. ¿Dónde está su reino? Y el Señor Jesucristo deliberadamente en este momento diciendo: señores, por favor observad que vengo sentado sobre un burrico, por favor recordar los mensajes de Zacarías, por favor recordar las grandes profecías de vuestros profetas en el Antiguo Testamento, por favor observar que soy vuestro Mesías y Rey, y vengo para establecer mi reino. ¿Cómo puede ser esto? De esta manera, que esta muerte suya en la cruz del Calvario era parte de la estrategia deliberada y premeditada de Dios, mediante el cual el Mesías iba a establecer su reino. Cosa que la gente no ha entendido hasta el día de hoy. Siempre se está hablando de la nueva sociedad, del nuevo mundo, de la nueva política, del nuevo mundo, del nuevo paraíso que vamos a tener un día de estos. Sin embargo, nadie ha podido establecerlo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque nadie ha podido, en primer lugar, solucionar el problema del mal, y en segundo lugar, conquistar voluntariamente, por así decir, el corazón de los hombres y cambiarlos y transformarlos. Y el Señor Jesucristo está manifestándonos que esto es un paso deliberado, premeditado. Esto es parte de la estrategia de Dios. Dios va a establecer su reino, tal y como los grandes profetas del Antiguo Testamento lo habían dicho. Y si ahora no va a aparecer evidentemente en grandes estructuras políticas, es porque en este primer paso, parte de la estrategia de Dios, Cristo va a conquistar los corazones de los hombres por su muerte en la cruz.
por su grande amor y la manifestación de su amor, conquistar los corazones de los hombres, hasta que hombres y mujeres voluntariamente viniesen doblegando su voluntad a Él y aceptándole como Rey, como Mesías, como Señor sobre todas las áreas de su vida. Eso es la primera fase. Después vendrán gran gloria y gran poder, como Él mismo dijo a sus discípulos. Después vendrá la segunda fase para el establecimiento de su reino. Pero la primera fase es esta. Y Cristo está diciendo, por favor, no penséis después que yo estoy entrando para morir por la puerta de atrás. Entro públicamente, cumpliendo las profecías de Zacarías, para que sepáis que vengo como Mesías para establecer el reino. Y lo voy a establecer por medio de mi muerte en la cruz del Calvario. Una parte de la estrategia divina deliberadamente planificada así desde antes de la fundación del mundo. ¿Y por qué digo todo esto? Simplemente, queridos hermanos, para haceros ver la siguiente cosa. Que Lucas nos está diciendo que en este momento de aproximación a Jerusalén, el Señor viene como Mesías. El Señor se destapa, por así decir. Y viene con pleno poder y con plena autoridad, llamando la atención de la gente sobre este gran hecho, que aquí viene, después de siglos de espera, el Mesías de Israel. Y esto explica el curioso fenómeno que ocurre en esta ocasión. Yo no sé cuántos de vosotros haríais lo que hizo el Señor Jesucristo aquí. Claro que no lo haríais. No diríais a vuestra esposa o a vuestro hijo diciendo, mira, hay un Mercedes-Benz allí a la casa, entra y cógelo. Y si alguien sale diciendo, oye, ¿qué haces? Dile simplemente que yo tengo necesidad de él y después lo devuelvo. Eso no se hace, ¿verdad? Pero este hombre pues aceptó la explicación sin ningún titubear y sin ningún argumento. ¿Por qué? Lo que tenemos aquí, queridos hermanos, y parece ser que el mismo burro lo entendió, y parece ser que el dueño del burro también lo entendió instintivamente. Por favor, notad que el Señor no dijo, bueno, ir a ese pueblo y encontraréis un burrico. Y por favor, entonces decir al dueño, por favor, el maestro dice, a ver si nos lo deja, a ver si nos lo presta. Nada de esto. ¿Falta de etiqueta? ¿Falta de educación? No, Señor. ¿Qué es esto? Es parte de las implicaciones de su señorío como Mesías. Él es Mesías. ¿Y qué significa esto, queridos hermanos? Pues significa que ese burro es suyo realmente, porque Él lo hizo, porque Él es Mesías. Él es el dueño y Señor y creador de todo esto. Por lo tanto, actúa como Mesías y no pide favores. No dice, por favor, a ver si me lo prestas, porque realmente ese burro era del Señor. Y si ese hombre lo tenía es porque el Señor se lo había prestado. La cosa estaba a la inversa. Y no solamente ese burro, queridos hermanos, como vosotros sabéis muy bien, sino todos los burros sobre todos esos montes por Palestina eran de este Mesías. Él los había hecho. Con su cerebro pequeño o grande, como si fuera con lo que fuera, con su rabo, con sus patas, con todo el misterio de un burro, el Señor lo había hecho. Y no solamente los miles de burros que habría por Palestina, sobre los miles de montes, pero esos montes también el Señor los había hecho. Y no solamente los montes, sino Palestina también lo había hecho y todo era de Él. Y no solamente Palestina, el planeta Tierra totalmente era del Señor. Y no solamente el planeta Tierra, el inmenso universo por donde flota el planeta Tierra. Todo era de Él. Esto es lo que significa ser Mesías. Por lo tanto, el Mesías, cuando necesita algo, dice, eso lo requiso, lo quiero, requísalo. Y después lo devolveré. Y aún el animalito que nunca había tenido nadie encima, pues mira, cuando el Creador se pone encima, como la bestia más domada de todo el pueblo de Israel, sabe llevarle quietamente y le entra en Jerusalén. Queridos hermanos, yo he enfatizado esto un poquito por la siguiente razón. No sé si nos damos cuenta que el Evangelio y la salvación implica esto. Podíamos haber dicho que no solamente el burrico era del Señor y los montes y Palestina y el planeta Tierra,
Pero esos hombres también, y sus cerebros, y sus valores, y sus potencias, y sus emociones, y todas sus cualidades como hombre, y todos los misterios de la naturaleza, todo eran del Señor. Y el Señor viene requisando lo suyo. Y el Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio que vosotros aceptasteis un día, si es que habéis aceptado el Evangelio, y a lo mejor no os habéis dado cuenta porque esta clase de Evangelio no se predica tanto como se solía predicar. Tenemos un Evangelio mucho más liviano en el día de hoy, mucho más superficial, mucho más espumoso. El Evangelio requiere reconocer que Jesús es el Mesías y rendir todo incondicionalmente a Él y decir, Señor, es tuyo. Hoy en día no tenemos burricos, pero tendremos tal vez no un Mercedes-Benz a la puerta tampoco, pero tendremos nuestros 4 latas, o lo que sea. Pero yo no sé si vosotros sabéis, queridos hermanos, que al venir al Señor, la salvación realmente quiere decir, Señor, yo soy tuyo. No solamente esta cosa misteriosa por dentro del corazón, y yo me quedo con el resto de mi cuerpo y de mis potencias y de mis valores humanos. No, Señor. Es que yo soy tuyo, alma, cuerpo y espíritu, valores y potencias, vida, emociones, amores y todas las cosas que yo tengo, soy tuyo. La casa que tengo es tuyo, el coche que tengo a la puerta es tuyo, la cuenta corriente que tengo en el banco es tuyo, y salvación es entregarlo todo al Señor y decir, Señor, es tuyo. Y a lo mejor el Señor te dirá, muy bien, y es que lo quiero también. Quiero tu vida. Hombre, Señor, un momento, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, a lo mejor te puede decir como me dijo a mí un día, yo quiero que dejes tus comodidades en Inglaterra y que dejes tu buen empleo y tu seguridad y tu confort y tu familia y quiero que te lances a un país donde todo el mundo dice que no vas ni siquiera a poder entrar y no te van a dejar permiso para entrar y vivir allí en pleno franquismo. Yo quiero que te marches. Pero no, esto era la condición de tu salvación. ¿No es Mesías o es Mesías? Y gracias, yo necesito tu casa también, y tu coche, y tu cuenta corriente. Puede decirlo. ¿Y después qué? ¿Somos creyentes o no somos creyentes? ¿Hemos sido salvos o no hemos sido salvos? ¿O no sabíamos que la salvación implicaba eso? Y a lo mejor el Señor puede decir, pues muy bien, gracias por el reconocimiento que es mío, de momento te lo dejo usarlo. Pero en cualquier momento yo lo quiero usar también y te lo puedo quitar. Esto es la salvación. ¿Hemos aprendido esto? Me parece que en tiempos atrás, cuando éramos pobres y no teníamos nada, casi lo sabíamos instintivamente, pero ahora que tenemos mucho, me parece a mí que la mayoría de nosotros no hemos sido convertidos de verdad. No hemos aprendido lo que es la conversión. ¿Cuándo dijisteis? A ver, yo no os voy a pedir que rellenéis ningún documento ni que pongáis vuestras manos arriba, pero contestarlo en vuestros corazones. ¿Cuándo dijisteis, vosotros aquí que sois creyentes, al Señor, Señor, mi vida es tuya? Y si tú quieres que yo deje el trabajo y mi casa y mi comodidad y hasta mi pueblo y mi nación, estoy dispuesto. Y si quieres contar con mi cuenta corriente, tengo 200.000 pesetas, todo es tuyo, Señor. ¿Cuándo le pedisteis permiso al Señor antes de comprar el coche nuevo que tenéis, la casa que tenéis en el monte, el televisor de color? ¿Pedisteis permiso al Señor? ¿Consultasteis con Él? No es mi dinero. Allí está el error. Y a lo mejor diréis, bueno, sí, consulté con el Señor y me ha dado permiso para tenerlo. Muy bien, y te lo dará a lo mejor. Pero ¿en qué modo y de qué manera? Porque todo lo que el Señor nos ha dado, y esto sale después en el capítulo 20. ¿Os acordáis de la parábola que muchas veces nosotros empleamos en el Evangelio? El dueño que plantó una viña y lo arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo y esperaba recibir intereses, fruto de eso que era suyo. La salvación, queridos hermanos, es venir incondicionalmente al Señor y decir, Señor, el burro que tengo a la puerta es tuyo. Si lo quieres llevar, llévalo, es tuyo. Yo lo tenía prestado nada más. ¿Es este el concepto que tenemos? Y si el Señor dice, pues muy bien, pero te lo devuelvo, el Señor requiere que estas cosas rindan algún fruto para Él
que Él pueda venir y recibir ganancia, fruto, que de alguna manera estas cosas que el Señor me ha dejado a mí, sea posesiones exteriores, materiales, o sea yo mismo, con mis potencias, con mis valores, con mis dimensiones humanas. El Señor quiere recibir sus intereses, su fruto, y que estas cosas sean usadas para adelantar sus intereses, como ese burrico que adelantó los intereses del Señor y el establecimiento del reino del Señor en las vidas y corazones de muchos hombres. Preguntaros sinceramente esta noche si habéis entendido alguna vez el Evangelio en esta dimensión, y si no lo habéis entendido en esta dimensión, ¿qué hacer? Pues lo que yo haría, queridos hermanos, y lo digo seriamente, es ir a casa esta noche y arrepentirme delante del Señor y salvarme de verdad. Y decir, Señor, yo nunca he entendido la dimensión de tu Evangelio en esta dimensión, y yo he vivido una vida muy egocentrista hasta ahora. No te he rendido, no he conocido el Señor, esta dimensión de Señor y Mesías que viene buscando lo suyo. Y hombres y mujeres que digan, Señor, es tuyo, todo lo que tengo, todo lo que soy. Y vivirlo, no solamente cantarlo, que eso es otra cosa. En segundo lugar, hay otra lección que viene más abajo. En primer lugar, vuelvo a repetirlo, me parece que nos hemos olvidado de lo que es auténticamente el Evangelio, el auténtico mensaje del Evangelio. Y predicamos y hemos recibido un Evangelio muy superficial, muy simplote, muy facilón en el día de hoy, sin entrega, sin compromiso, sin daño, sin el Señor meter su mano y su vida y su ojo en todas las áreas de mi vida. En segundo lugar, me parece que este capítulo nos está enseñando que nos hemos olvidado, queridos hermanos, de la verdadera situación del mundo que nos rodea. Mira lo que pasa cuando el Señor está ya aproximándose a Jerusalén. Lo dice más adelante en este capítulo. Cuando llegó cerca de la ciudad, verso 41, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán y por todas las partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor, viendo esa gran ciudad, estaba viendo una situación que iba a desencadenarse alrededor de esa ciudad 40 años después de la muerte del Señor Jesucristo. En el año 70, los tremendos y terribles y temibles ejércitos de Roma iban a venir y sitiar la gran ciudad de Jerusalén. Y el Señor, observando la ciudad con tranquilidad, bañada en el sol, un hormiguero de actividad, de prosperidad, una ciudad orgullosa, la gente que entraba y salía, estaba viendo 40 años más adelante y estaba viendo los grandes ejércitos de Roma, y estaba viendo esa ciudad totalmente destruida por centímetros, y estaba oyendo el clamor de las madres y de los hijos, y estaba viendo todo el escenario triste, y lloró sobre la ciudad. Y no solamente lloró sobre la ciudad, es fácil llorar en un momento de emoción tal vez. ¿Sabéis lo que el Señor hizo? Además de eso, entró en esa ciudad y dio todo lo que tenía para esa ciudad. Allí en esa ciudad, o en las afueras de esa ciudad, sufrió la cruz, la muerte y muerte de cruz. Y alguien dirá, ¿y por qué usted comenta esto hoy? Porque eso ha pasado. Usted dice que el año 70 después de Cristo, pues vaya montón de años que han pasado, y eso qué tiene que ver con nosotros. Por una sencilla razón, queridos hermanos, la historia se repite. ¿Habéis leído recientemente los profetas del Antiguo Testamento? ¿Habéis leído recientemente el profeta Zacarías? ¿Habéis leído recientemente el libro de Apocalipsis?
¿Tenéis ojos para ver lo que va a pasar un día de estos en este mundo en el cual vivimos? Sabéis que la historia se va a repetir, pero en un plano universal, no solamente sobre Jerusalén. ¿Habéis mirado alguna vez por encima del Montjuïc o el Tibidabo, la gran ciudad de Barcelona? Supongo que sí, yo lo he hecho muchas veces. ¿Y habéis pensado un día que lo que pasó en el año 70, en escala mucho mayor y mucho más dramática, un día va a pasar en este mundo? Y España no va a escapar, ni Barcelona ni Cataluña. ¿Sabemos lo que es ver la situación de hoy a la luz de mañana? ¿Nos damos cuenta de lo que va a pasar en este mundo un día de estos? ¿O es que no creemos las grandes profecías y creemos que Apocalipsis es un tópico y eso no va a ocurrir? Supongo que muchas personas en los tiempos del Señor hubiesen dicho, bueno, Señor, estamos muy bien con los romanos, aquí no pasa nada. Y pasaron 40 años, casi una generación, pero vino. Y alguien dirá, ¿pero usted realmente cree que esto va a venir otra vez aquí? Queridos hermanos, la palabra de Dios lo dice. Y lo que ha dicho hasta ahora en cuanto a acontecimientos históricos han ocurrido literalmente. Y Zacarías lo dice muy claramente. En el día de mañana, los grandes ejércitos de Europa se congregarán en contra del país de Jerusalén, de la ciudad de Jerusalén y el país de Palestina. Pero el desbordamiento de la actividad del juicio de Dios en aquel entonces pasará mucho más allá de Palestina y va a abarcar a todo el mundo. Y vuelvo a decir, la ciudad de Barcelona y los pueblos en los cuales estáis pensando, míralo la próxima vez, piensa en su comercio, piensa en su turismo que va a comenzar dentro de poco, piensa en la gran ciudad de Barcelona, tan orgullosa y tan bonita, y piensa, queridos hermanos, de lo que va a pasar aquí un día a la gente que vive aquí. ¿Y usted realmente lo cree? Sí, Señor. Y es inevitable. ¿Por qué? Pues os voy a decir por qué. Si queréis leer algún día en el libro del Apocalipsis, veréis que delante o antes de cualquier juicio, serie de juicio que el Señor introduce, siempre hay una gran escena celestial. Y esa escena celestial te da a entender las razones por qué los grandes juicios que después salen del trono de Dios tienen que salir indiscutiblemente y inevitablemente. Y la primera escena celestial en el capítulo 4 y en el capítulo 5, ¿sabéis cuál es? En el libro del Apocalipsis. Que nos explican después las razones desde el punto de vista de Dios y su trono de por qué tienen que venir estas devastaciones tan crueles sobre este mundo. Y entre las cosas que se ven en el cielo hay esta cosa suprema y central, el Cordero inmolado. ¿Lo habéis pensado alguna vez, queridos hermanos? Aquí estamos, un pequeño planeta Tierra. Hoy en día sabemos un poco en cuanto al universo y sabemos que lejos de ser el centro del universo, como se pensaba en los tiempos de Galileo antes, somos simplemente un pequeño planeta en los barrios de afuera, muy insignificante en nuestro sistema solar y mucho más insignificante en nuestra galaxia. En los barrios de afuera casi no se ve en un mapa del cielo. Aquí en medio de una galaxia con 100.000 millones de estrellas y 100 millones de galaxias más allá de nuestro universo, que es el hombre. Y este planeta Tierra, tan pequeño, tan insignificante en medio de este gran cosmos, tiene este triste distintivo, queridos hermanos. Un día, en la historia de nuestro mundo, por lo menos vosotros que sois creyentes evangélicos lo creéis, ¿no? Yo lo creo. ¿O no somos creyentes? Un día aquí está el pequeño planeta Tierra dando vueltas aquí en la inmensidad del espacio. Un día el creador de todas estas inmensidades vino a parar en nuestro planeta Tierra y nos visitó. ¿Y sabéis lo que hicieron? Le asesinaron. Le asesinaron. Y Juan vio un cordero inmolado en el cielo. Dime, queridos hermanos, ¿qué creéis vosotros que Dios va a hacer a este planeta Tierra que asesinó al Hijo de Dios? Decírmelo.
Y si no sabéis decirlo, leer lo que viene después en el capítulo 20. Cuando el Señor estaba hablando con los fariseos, ¿sabéis? Había un dueño que plantó una viña. Y era su viña. Y esperaba recibir fruto de su viña. Y mandó a sus siervos y los mataron. Y mandó a su hijo y los mató. Y le mató. O le mataron. ¿Qué creéis vosotros que el Señor de la viña va a hacer a esta viña y a los labradores malvados? Pues sabemos enseguida lo que va a hacer. Va a venir y va a venir con grandes ejércitos y los va a destruir todos. Amén, amén. Esto es lo que haríais vosotros. Y esto es lo que va a hacer Dios un día. Y la maravilla es que Dios no lo haya hecho antes. Cuando Cristo habló de 12 legiones de ángeles, casi los puedo imaginar observando atónitos desde los parapetos del cielo, mirando el atrevimiento de estos pequeños gusanos en el planeta Tierra, cogiéndole al Hijo de Dios, su Creador, su Mesías, y clavándole en una cruz, dispuestos a lanzarse en ese momento y realmente salvarle al Señor y destruir a estas miserables criaturas en el planeta Tierra. Y Dios dijo no. ¿Por qué? Porque en la inmensa misericordia de Dios quería sacar de esta cantera, de este pequeño planeta Tierra, hombres y mujeres. Hombres y mujeres, ¿qué clase de hombres y mujeres? Hombres y mujeres, como se lee en Hechos capítulo 2, que tomasen una actitud de desasociarse de esta raza humana y de este mundo y salvarse de esta generación perversa. Hombres y mujeres que se dan cuenta que este planeta Tierra es culpable delante de Dios del crimen más horrible, más grotesco de toda la historia humana y que tendrá que sufrir las consecuencias un día. ¿Y cómo vamos a escapar las consecuencias si somos miembros de este planeta Tierra? Arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros y salvaros de esta generación perversa y malvada. Queridos hermanos, ¿habéis llorado alguna vez sobre algún pueblo, alguna persona de Barcelona o de los pueblos en alrededor? ¿Habéis sentido la compasión de Dios? ¿Habéis visto estas ciudades, estas personas, estos pueblos, este gran comercio, este optimismo, esta alegría, estos bailes y guateques? ¿Los habéis visto a la luz de lo que va a pasar tal vez dentro de pocos años? No sabemos cuándo, pero va a pasar. ¿Tenéis compasión en vuestros corazones? Y si nunca habéis llorado, queridos hermanos, en cuanto a las cosas del Señor, pedirle al Señor la capacidad de poder llorar. Y después, no paréis simplemente allí. Llorar se hace fácilmente. Y enjugar los ojos con el pañuelo y decir, ya he llorado. El Señor lloró y ¿qué hizo? Se entregó totalmente, vida y alma y cuerpo, hasta lo máximo. Yo ruego, dice la palabra del Señor, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Y por último, y esto tengo que decirlo muy rápido porque el tiempo se ha ido, pero también comencé mucho más tarde de lo que me habían señalado, así que la culpa no es totalmente mía, por si acaso, porque tengo muy mala fama de ser muy largo en mis mensajes. Pero esto tengo que decirlo. Yo el año pasado estuve en Francia después de unas conferencias misioneras cerca de Ginebra. Y siempre he tenido las ganas de poder visitar alguna vez las playas famosas de Normandía, donde los grandes ejércitos aliados desembarcaron el 6 de junio de 1944 para librar a Europa de la plaga del nazismo y de Hitler. Para mí era un momento emocionante porque, en fin, yo era niño pequeño en los tiempos de la guerra y posguerra en Inglaterra y algo recuerdo de esto. Y visitar a unas pequeñas playas inofensivas hoy y ver en los museos allí y toda la información que te daban, el hecho de la grandeza de esa gran invasión, miles y miles y miles de hombres en distintas playas a lo largo de Normandía, playas que hoy en día cuando vas allí pues no son nada y son tan tranquilas y tan inofensivas, es difícil imaginar lo que pasó allí en esos años, en fin, en esos días, en junio 6 y en esos días sucesivos.
Era emocionante, impresionante ver a los guías franceses hablando a los niños que venían en grupos de escuela diciendo: esto es como nuestro país fue librado. Era impresionante ver la cantidad de material de guerra, los hombres, el esfuerzo, la gran organización para librar a Europa de la plaga del nazismo. Era impresionante. Yo me quedé tremendamente impresionado. Y más cuando visitamos después una pequeña playa más abajo que se llamaba la playa de Omaha, o por lo menos así lo llamaron en los tiempos de la guerra, y por encima de esa pequeña playa, donde no hay nada en el día de hoy, nada, es una pequeña playa inocente, inofensiva, por encima hay un gran cementerio americano, 9.000 hombres enterrados, un cementerio guardado desde luego como un jardín, como un parque, casi no hay una hierba fuera de su lugar. Y 9.000 cruces, hombres que habían pagado el precio supremo, habían dado todo para librar a Europa. Y cuando yo estaba allí viendo esto, pensaba para mí: ¿hasta qué punto nos damos cuenta que en cierto modo hay una batalla que ya se está librando en este mundo en el día de hoy? ¿Hasta qué punto nos damos cuenta que Europa entera y el mundo entero, como dice la palabra de Dios, yace bajo la influencia del maligno? En otras palabras, ¿hasta qué punto nos damos cuenta, queridos hermanos, que estamos en guerra? Yo era simplemente un niño, pero recuerdo muy bien que en Inglaterra también el esfuerzo militar o el esfuerzo de guerra pues tuvo su influencia en toda la gente. Había restricciones de todo tipo. Había cupones para cualquier cosa que querías comprar, había escasez de todo el mundo tenía que arrimar el hombro. Eran tiempos de guerra, tiempos difíciles, tiempos en que se nos predicaba, se nos decía por todos los políticos que solamente os podemos ofrecer, en la frase grandiosa de Churchill, sangre, sudor y lágrimas. Pero nos damos cuenta que estamos en una guerra mucho más cruda, mucho más cruel, mucho más absorbente, mucho más difícil, mucho más hostil, queridos hermanos. ¿Nos damos cuenta? Oh, queridos hermanos, que el Señor nos vaya hablando en estos días y nos vaya enseñando por dónde nos hemos equivocado. Y nos vaya enseñando el reto de estos días y el llamamiento que sigue igual. Él es el soberano Señor y dueño de todo. ¿Hasta qué punto es soberano Mesías y Señor y dueño de tu vida, querido hermano?